Hay pérdidas que no se avisan, llegan sin pedir permiso. Te despiertas un día y algo ya no está. No fue una decisión tuya, no fue algo que elegiste soltar, simplemente ocurrió. Puede haber sido una persona, un trabajo, un sueño, una etapa de tu vida, algo que amabas, algo que sentías seguro, algo que pensabas que iba a durar. Y desde entonces, algo dentro de ti no volvió a ser igual. Sigues adelante, porque la vida no se detiene. Cumples con lo que debes hacer, hablas con la gente, sonríes cuando es necesario. Pero por dentro hay una pregunta que no se calla. ¿Por qué Dios permitió esto? Te preguntas qué sentido tiene perder algo que amabas, qué propósito puede haber detrás de ese dolor. ¿Por qué Dios no lo evitó si Él podía hacerlo? Y aunque intentas ser fuerte, aunque intentas confiar, el corazón duele. Duele porque no entiendes, duele porque no lo esperabas, duele porque no estabas preparado. Tal vez incluso has pensado cosas que no te atreves a decir en voz alta. Si Dios me ama, ¿por qué me quitó esto? Si estaba orando, ¿por qué pasó? ¿Será que hice algo mal? Y ese tipo de pensamientos no nacen de la maldad, nacen del dolor. Porque cuando Dios permite una pérdida, no solo se va algo externo, también se rompe algo interno. Se rompe la sensación de control, se rompe la seguridad, se rompe la idea que tenías del futuro. Y en medio de ese quiebre, el enemigo aprovecha para sembrar culpa, duda y confusión. Pero antes de seguir avanzando, necesitas escuchar esto con claridad, no como una opinión humana, sino como verdad respaldada por la palabra de Dios. La Escritura dice en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, «Con amor eterno te he amado». No dice, te amé cuando todo iba bien. No dice, te amo solo cuando entiendes mis caminos. Dice, con amor eterno. Eso significa que el amor de Dios no cambia cuando pierdes algo. No se debilita cuando lloras. No se retira cuando no entiendes. Si hoy estás atravesando una pérdida, no es porque Dios dejó de amarte. Y esto es muy importante que lo entiendas desde el inicio. Dios no quita por capricho. Dios no hiere por placer. Dios no destruye lo que ama, pero sí permite procesos que duelen cuando esos procesos están protegiendo algo más profundo en ti. Tal vez hoy no ves el cuadro completo, tal vez solo ves lo que perdiste, tal vez solo sientes el vacío que quedó. Pero el hecho de que no entiendas no significa que Dios haya dejado de obrar. Hay veces en que Dios quita lo que duele para evitar algo que destruiría. Hay veces en que Dios permite una pérdida para sanar una raíz más profunda. Hay veces en que Dios cierra una etapa porque quedarse ahí te habría costado demasiado. Y aunque hoy no puedas agradecerlo, aunque hoy solo puedas llorarlo, eso no invalida lo que Dios está haciendo. Si estás aquí escuchando este mensaje, no es casualidad. Tal vez Dios quiere que hoy escuches algo distinto a lo que te ha dicho el dolor. Tal vez quiere recordarte que aunque te haya quitado algo, no te ha quitado su amor, no te ha quitado su presencia, no te ha quitado su propósito. Quédate hasta el final, no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque tal vez hoy comiences a entender que lo que perdiste no fue en vano, y que incluso en lo que duele, Dios sigue siendo fiel. Te invito a recordar esto: cuando Dios quita, no deja de amar. Cuando algo se va de tu vida y duele, es normal preguntarte si Dios tuvo algo que ver. Y si lo tuvo, ¿por qué no lo evitó? Porque una cosa es perder, y otra muy distinta es sentir que Dios permitió esa pérdida. Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que si Dios quitó algo, entonces dejó de amar, que si permitió que algo se fuera, fue porque ya no le importaba. Pero la Escritura nos muestra una verdad mucho más profunda. La Biblia no esconde que Dios da, y también permite que algunas cosas se vayan. La Escritura dice en Job capítulo 1 versículo 21, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito». Estas palabras no fueron dichas en un momento fácil. Job acababa de perderlo todo: familia, bienes, estabilidad. Y aún así, no dijo que Dios había dejado de ser bueno, no dijo que Dios lo había abandonado. Reconoció algo que cuesta aceptar cuando duele. Dios sigue siendo Dios, incluso cuando quita.
Esto no significa que Dios disfrute tu dolor, significa que Él ve más allá de lo que tú ves ahora. Job no entendía el propósito, no conocía la historia completa, solo sabía que había perdido todo, pero su fe no estaba basada en lo que tenía, sino en quién era Dios. Aquí hay una verdad importante. Dios nunca quita algo sin que su amor permanezca intacto. La Escritura lo confirma una y otra vez. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas sean buenas, dice que Dios las hace obrar para bien. La pérdida no es buena, el dolor no es bueno, el vacío no es bueno, pero Dios puede usar incluso eso para protegerte, formarte y redirigirte. A veces Dios quita algo porque eso que parecía una bendición se estaba convirtiendo en un peso. A veces quita una relación porque estaba dañando tu corazón. A veces quita una etapa porque estabas creciendo más en dependencia que en fe. Y aunque en el momento no lo ves, Dios ve el final desde el principio. La Escritura dice en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dios no permite una pérdida para dejarte vacío, la permite porque está preparando algo nuevo. Pero antes de que lo nuevo llegue, muchas veces lo viejo tiene que irse, y eso duele. Duele porque estabas apegado, porque habías construido ahí tu seguridad, porque pensabas que eso sería permanente. Pero Dios no te quitó el amor, no te quitó su presencia, no te quitó su propósito. Te quitó algo para salvar algo más profundo en ti. Tal vez hoy no puedas agradecerlo, y está bien. Tal vez hoy solo puedas llorarlo, y Dios lo entiende. Pero no confundas pérdida con abandono, no confundas proceso con castigo, no confundas silencio con desamor. Porque aun cuando Dios quita, Él sigue amando. Y ese amor no depende de lo que tienes, sino de quién eres para Él. Antes de continuar, quiero detenerme un momento contigo. No para explicar algo más, no para apresurar respuestas, sino para invitarte a hacer un acto sencillo, pero profundamente espiritual. Cuando Dios permite una pérdida, el corazón se cierra fácilmente, el dolor te vuelve silencioso, te guardas las preguntas, te guardas las lágrimas. Pero la fe no se fortalece solo en silencio interior, también se afirma cuando se expresa. La Escritura nos enseña que la fe se declara, incluso cuando duele. Por eso quiero invitarte a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, aunque duela, confío en lo que tú estás haciendo. No es una frase bonita, es una rendición. Es una forma de decirle a Dios, no entiendo por qué se fue, no entiendo por qué pasó, pero sigo creyendo en ti. Si lo deseas, después de escribir esa frase, puedes compartir en pocas palabras qué fue lo que perdiste. Una persona, un sueño, una etapa. Aquí no juzgamos, aquí acompañamos, aquí oramos unos por otros. A veces escribir lo que duele es el primer paso para empezar a soltarlo. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Este espacio existe para acompañarte, no solo cuando Dios da, sino también cuando Dios permite que algo se vaya. Cada suscripción, comentario y me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Respira, declara tu fe, y sigamos caminando juntos. Pero ¿qué pasa cuando Dios quita algo que amabas? Hay pérdidas que no solo se sienten, se llevan algo de ti. Cuando Dios permite que algo que amabas se vaya, no se va únicamente una persona, un lugar, un sueño o una etapa. Se va una parte de tu historia, se va una idea del futuro, se va una seguridad que dabas por sentada. Y eso duele de una manera profunda, silenciosa y constante. Duele porque no estabas preparado, duele porque no lo viste venir, duele porque habías construido tu vida alrededor de eso. Tal vez amabas a alguien con todo tu corazón y de repente ya no está. Tal vez habías orado por años por algo y justo cuando pensabas que estaba firme, se derrumbó. Y aunque intentas seguir adelante,
Por dentro te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? Porque si Dios podía evitarlo, ¿por qué no lo hizo? Cuando Dios quita algo que amabas, el dolor no es solo por lo que perdiste, sino por lo que representaba. Representaba compañía, representaba estabilidad, representaba identidad, representaba propósito. Por eso el duelo no siempre se ve como lágrimas, a veces se ve como vacío, como cansancio, como una tristeza que no se va. Y en medio de ese dolor es normal intentar buscar culpables. A veces te culpas a ti mismo, a veces culpas a otros, y en los momentos más honestos culpas a Dios. No porque hayas dejado de creer, sino porque el dolor necesita una explicación. La Biblia no ignora este dolor, no lo minimiza, no lo espiritualiza de manera superficial. La Escritura reconoce que perder duele. La Escritura dice en Salmos, capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja cuando pierdes algo, se acerca. Pero cuando estás herido, esa cercanía no siempre se siente. Porque el dolor nubla la percepción, la herida grita más fuerte que la esperanza. Cuando Dios quita algo que amabas, la mente empieza a aferrarse al pasado. Repite escenas, recuerda palabras, revive momentos. Y te preguntas una y otra vez, ¿y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si hubiera orado más? ¿Y si esto no debía terminar así? Ese tipo de pensamientos no son señal de debilidad, son parte del duelo. Pero también pueden convertirse en cadenas si no se entregan a Dios. El apego hace que confundamos el regalo con el dador, y cuando el regalo se va, sentimos que Dios mismo se fue. Pero no es así. Dios no se fue, Dios sigue ahí, solo que ahora te está pidiendo que confíes sin el apoyo que antes tenías. Eso es lo que hace que este proceso sea tan difícil. Cuando Dios quita algo que amabas, no solo quita algo externo, te invita a revisar dónde estaba apoyado tu corazón. Porque hay cosas buenas que, sin darnos cuenta, se convierten en el centro de nuestra seguridad. No eran malas, no eran pecado, pero ocupaban un lugar que solo Dios puede sostener sin romperse. Y cuando Dios permite que eso se vaya, no lo hace para destruirte, sino para evitar que tu fe dependa de algo frágil. La Escritura dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 y 32. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios permite el dolor, pero no se deleita en él. El corazón humano necesita tiempo para aceptar lo que se fue. Aceptar no significa aprobar. Aceptar no significa dejar de doler. Aceptar significa dejar de luchar contra la realidad para empezar a caminar con Dios dentro de ella. Hay personas que se quedan atrapadas en el porqué, y el porqué no siempre tiene respuesta inmediata. Dios rara vez explica el proceso mientras lo estás viviendo. Lo revela con el tiempo. Por eso cuando Dios quita algo que amabas, no te apresures a entender. Permítete sentir. Dios no te pide que sonrías cuando duele, te pide que no te cierres cuando duele. Jesús mismo lloró una pérdida. La Escritura dice en Juan, capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró. No explicó, no predicó, lloró. Eso nos enseña que el dolor no te aleja de Dios, te humaniza delante de Él. Si hoy estás viviendo una pérdida, Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo, espera que seas sincero. Que no endurezcas tu corazón, que no te cierres, que no permitas que el dolor se convierta en amargura. Porque aunque hoy solo veas lo que perdiste, Dios ve lo que está protegiendo. Aunque hoy solo sientas vacío, Dios está sosteniendo lo que quedó. Y aunque hoy no entiendas por qué se fue lo que amabas, esto no significa que tu historia terminó. Significa que estás atravesando un duelo que, en las manos de Dios, no te destruirá, sino que te transformará. Cuando pierdes algo que amabas, el dolor no solo lastima el corazón, también confunde la mente. Y cuando la mente está herida, empieza a buscar explicaciones rápidas para algo que duele demasiado. En medio de la pérdida, el corazón quiere respuestas inmediatas, quiere entender, quiere encontrar una razón que calme el dolor.
Pero cuando esas respuestas no llegan, la mente hace algo peligroso. Empieza a construir conclusiones. Conclusiones que parecen lógicas. Conclusiones que parecen tener sentido, pero que no siempre son verdad. Por eso, antes de seguir avanzando, necesitamos detenernos aquí y aclarar algo muy importante. Hay cosas que Dios no te está haciendo, aunque el dolor intente convencerte de lo contrario. Porque el dolor no solo hiere, el dolor también miente. Y si no desarmas esas mentiras a tiempo, terminan afectando tu fe, tu relación con Dios y la manera en que ves tu propia vida. La primera mentira que suele aparecer es esta: Dios me está castigando. Cuando algo se rompe, cuando algo se va, cuando algo termina de forma abrupta, muchas personas miran hacia atrás buscando una explicación que los acuse. Revisan cada decisión, cada error, cada palabra dicha, cada paso dado. Y sin darse cuenta, empiezan a pensar que la pérdida es una consecuencia directa de algo que hicieron mal. Tal vez fallé, tal vez no oré lo suficiente, tal vez decepcioné a Dios. Pero la Biblia es clara al respecto. La Escritura dice en Romanos, capítulo 8, versículo 1: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no castiga a sus hijos con pérdidas para corregirlos. Dios corrige con amor, no con destrucción. Dios disciplina para formar, no para herir. El dolor que estás viviendo no es una sentencia, no es un ajuste de cuentas, no es una represalia divina. Dios no te quitó algo para hacerte pagar. Si Dios quisiera castigarte, no te sostendría en medio del proceso, no te acompañaría en la herida, no te daría fuerza para seguir. La segunda mentira es esta: Dios se cansó de mí. Esta mentira no grita, susurra. Te hace sentir indigno, te hace pensar que ya fallaste demasiadas veces, que ya agotaste la paciencia de Dios, que ya no mereces su cuidado. Pero esa idea no viene de Dios, viene del cansancio del alma. La Escritura desmiente esa mentira con una claridad impresionante. La Escritura dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Dios no se cansa de ti. Dios no se harta de sostenerte. Dios no te abandona cuando te equivocas. Si hoy sigues respirando, si hoy sigues creyendo, aunque sea con dudas, si hoy sigues buscando a Dios, aunque estés cansado, es porque su misericordia sigue activa sobre tu vida. La tercera mentira es esta: Dios ama más a otros que a mí. Esta mentira aparece cuando miras alrededor, cuando ves a otros avanzar, cuando ves a otros recibir lo que tú perdiste, cuando ves historias que parecen tener finales felices mientras la tuya duele. Y sin darte cuenta, la comparación se convierte en una herida abierta. Empiezas a pensar que Dios reparte su amor de forma desigual, que bendice a algunos más que a otros, que a ti te tocó el lado difícil. Pero la Biblia afirma lo contrario con total claridad. La Escritura dice en Hechos capítulo 10 versículo 34: Dios no hace acepción de personas. Dios no te ama menos porque hoy te duela, no te ama menos porque estés en proceso, no te ama menos porque no entiendas. El amor de Dios no se mide por resultados visibles, se mide por fidelidad constante. Hay personas bendecidas por fuera que están vacías por dentro, y hay personas en proceso que están profundamente sostenidas por Dios. La cuarta mentira es esta: si Dios fuera bueno, no habría permitido esto. Esta es una de las preguntas más difíciles, porque no nace de la rebeldía, nace del dolor profundo. Aquí es donde necesitamos separar dos cosas: la bondad de Dios y la comodidad humana. Dios es bueno, pero su bondad no siempre se manifiesta evitando el dolor. Muchas veces se manifiesta sosteniéndote dentro de él. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 10: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios no prometió una vida sin pérdidas, prometió su presencia en medio de ellas, prometió no soltarte, prometió fortalecerte, prometió caminar contigo,
incluso cuando el camino duele. La quinta mentira es esta: esto arruinó mi vida para siempre. El dolor tiene una forma peligrosa de hacerte creer que el capítulo que estás viviendo es el final de la historia. Pero Dios nunca escribe historias incompletas. La Escritura dice en Salmos capítulo 37, versículo 23, «Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, incluso los pasos que no entiendes, incluso los caminos que no elegiste, incluso las pérdidas que no pediste». Nada de lo que estás viviendo ha tomado a Dios por sorpresa. Esto no significa que el dolor no sea real, no significa que no duela, no significa que no haya heridas, significa que no es definitivo. Dios no te está destruyendo, te está redirigiendo. No te está castigando, te está cuidando. No te está abandonando, te está sosteniendo de una manera distinta. El problema es que cuando algo se va, solo vemos el vacío que dejó. Pero Dios ve el espacio que quedó y ve lo que Él piensa llenar ahí. Tal vez hoy no puedes agradecer la pérdida, y Dios no te lo exige. Tal vez hoy solo puedes decir, esto duele, y Dios lo entiende. Dios no se ofende por tu dolor, no se aleja por tus lágrimas, no te rechaza por tus preguntas. Pero no permitas que el dolor defina quién es Dios para ti. No permitas que una pérdida te robe la verdad. Porque aunque hoy no lo veas, Dios no está en tu contra, nunca lo ha estado. Y lo que hoy parece una ruptura, mañana puede convertirse en el punto exacto donde Dios empezó a sanar lo que llevaba tiempo roto por dentro. Pero, ¿qué pasa cuando Dios quita algo para protegerte? Hay una verdad que cuesta aceptar cuando duele, una verdad que no se aprende con la mente, sino con el corazón herido. No todo lo que se va de tu vida se va para hacerte daño. Algunas cosas se van para protegerte. Pero esta es una de las lecciones más difíciles de entender, porque la protección de Dios no siempre se siente como cuidado. Muchas veces se siente como pérdida, como ruptura, como vacío. Cuando Dios quita algo que amabas, lo primero que aparece es el miedo. Miedo a quedar expuesto, miedo a no poder sostenerte solo, miedo a haber perdido algo irreemplazable. Es natural pensar que Dios te está debilitando, que te está quitando un apoyo importante, que te está dejando sin defensa. Pero muchas veces, Dios no está quitando un sostén, está quitando algo que sin darte cuenta se estaba convirtiendo en un riesgo silencioso para tu corazón, para tu fe o para tu futuro. Hay puertas que si permanecieran abiertas, te llevarían por caminos que hoy no ves, pero que mañana te habrían costado demasiado. Hay relaciones que si continuaban, iban a apagar tu paz poco a poco. Hay ambientes que si seguías habitando, iban a secar tu vida espiritual. Hay situaciones que si no se cerraban a tiempo, iban a romperte más adelante. Por eso la Escritura nos recuerda que Dios no actúa solo mirando el presente. La Escritura dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9, «El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos». Tú ves el ahora, Dios ve el después. Tú ves lo que duele perder, Dios ve lo que esa pérdida está evitando. Tú ves el vacío que quedó, Dios ve el peligro del que te libró. A veces Dios quita una relación porque, aunque parecía amor, estaba drenando tu paz, apagando tu fe o desviando lentamente tu propósito. A veces quita un trabajo porque estaba consumiendo tu vida, tu salud emocional, tu familia y tu comunión con Él. A veces quita una etapa porque te estabas acomodando en un lugar donde ya no estabas creciendo, donde tu fe se estaba volviendo rutina y tu dependencia de Dios se estaba debilitando. Y aunque en el momento no lo entiendas, Dios nunca quita sin mirar el impacto completo. Dios no actúa impulsivamente, no reacciona por emociones, no toma decisiones apresuradas. Cada cosa que permite quitar está conectada con algo que quiere preservar. La Biblia está llena de historias donde Dios permitió pérdidas dolorosas para proteger algo mucho mayor. Piensa en José. José fue vendido por sus propios hermanos. Fue traicionado por quienes debían cuidarlo. Fue injustamente encarcelado por hacer lo correcto. Desde fuera, parecía que Dios le había quitado todo. Familia, libertad, dignidad, futuro. Pero Dios no lo estaba abandonando, lo estaba reposicionando.
La Escritura dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo que parecía una pérdida injusta, terminó siendo la protección que salvó a una nación entera del hambre. Si José se hubiera quedado donde estaba, nunca habría llegado al lugar donde Dios lo necesitaba. Si no hubiera sido arrancado de ese entorno, nunca habría desarrollado el carácter, la sabiduría y la dependencia que su propósito requería. Así actúa Dios muchas veces contigo. Quita algo que te era familiar para llevarte a un lugar desconocido, donde aún no estás listo para entender, pero sí para ser preparado. También Moisés tuvo que perder algo antes de cumplir su propósito. Perdió su posición en el palacio, perdió su comodidad, perdió la identidad que había construido basada en poder y reconocimiento. Pasó años en el desierto, pensando que todo había terminado, creyendo que su historia había quedado truncada. Pero Dios no lo estaba castigando, lo estaba formando. La Escritura dice en Hechos capítulo 7 versículo 30, que después de ese tiempo, Dios se le reveló para enviarlo a liberar a su pueblo. El desierto no fue castigo, fue protección. Protección contra el orgullo, contra la autosuficiencia, contra la prisa, contra una misión mal ejecutada. Hay cosas que si no se quitan a tiempo, te habrían destruido más adelante. Dios ve peligros que tú no ves, ve consecuencias que hoy no imaginas, ve heridas que todavía no han ocurrido, ve quiebres que aún no sientes. Y por amor, a veces corta antes de que el daño sea irreversible. La Escritura dice en Isaías capítulo 48, versículo 17, «Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir». Encaminar no siempre es cómodo. A veces implica cerrar caminos que parecían correctos. A veces significa decir no a lo que tu corazón quería, para proteger lo que tu alma necesita. Cuando Dios quita, no siempre es porque algo era malo en sí mismo, sino porque ya no era bueno para ti. Hay bendiciones que, si se quedan demasiado tiempo, se convierten en obstáculos. Hay relaciones que, si continúan sin cambios, terminan alejándote de quien Dios te llamó a ser. Hay sueños que, si no mueren, impiden que nazcan otros más alineados con el propósito de Dios. Y aunque hoy no puedas agradecerlo, Dios no te pide que entiendas ahora, no te exige comprensión inmediata, no te demanda madurez instantánea, te pide una sola cosa, que confíes. La protección de Dios muchas veces se disfraza de pérdida. Se siente como cierre, como ruptura, como silencio, como algo que no debió terminar así. Pero más adelante, cuando mires hacia atrás con otra perspectiva, te darás cuenta de algo muy importante. Eso que se fue, te salvó de algo que no habrías soportado. Eso que terminó, te libró de un desgaste mayor. Eso que Dios permitió quitar, evitó un dolor más profundo. La Escritura dice en Salmos, capítulo 121, versículo 7, «El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma». Dios no solo guarda lo que ves, guarda tu alma, guarda tu fe, guarda tu propósito. Y si hoy algo se fue, si hoy algo duele, si hoy sientes que Dios te desarmó, no descartes la posibilidad de que Él te esté cuidando más de lo que imaginas. Porque Dios nunca quita por crueldad, nunca quita por capricho, nunca quita para herir, quita por amor. Y aunque ahora no lo entiendas, un día verás que esa pérdida fue también una forma de protección que evitó que algo mucho más profundo se rompiera dentro de ti. Pero ¿cómo soltar sin endurecer el corazón? Soltar no es fácil, y cuando lo que tienes que soltar te dolió perderlo, soltar parece casi imposible. Porque no estás soltando solo algo externo, no estás soltando solo una persona, una etapa, un lugar o un sueño. Estás soltando recuerdos, estás soltando expectativas, estás soltando promesas que hiciste en silencio, estás soltando una versión de tu vida que pensabas que iba a ser distinta. Y eso duele de una manera profunda porque no solo se va algo de tus manos, también se va algo de tu corazón. Cuando Dios permite una pérdida, el corazón queda vulnerable, queda sensible, queda expuesto. Y en ese estado hay dos caminos posibles, sanar o endurecerte.
Endurecer el corazón no sucede de un día para otro. No es una decisión consciente, sucede lentamente. Empieza cuando decides no sentir para no sufrir, cuando te repites que es mejor no ilusionarse, cuando levantas muros para no volver a ser herido, cuando confundes protección con cierre emocional. Muchas personas no se vuelven frías porque quieran, se vuelven frías porque están cansadas de perder, porque ya no quieren volver a atravesar el mismo dolor, porque sienten que su corazón no aguantaría otra herida. Por eso este bloque es tan importante, porque Dios no quiere que superes el dolor a costa de perder la sensibilidad del corazón. Dios no quiere que sigas adelante con un corazón blindado, desconfiado, apagado. Dios no quiere que sobrevivas emocionalmente, quiere que sanes profundamente. La Escritura nos muestra con claridad que el corazón endurecido no es fortaleza, es una herida que no ha sido sanada. La Escritura dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, «Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Guardar el corazón no significa cerrarlo, no significa endurecerlo, no significa desconectarlo del sentir. Guardar el corazón significa cuidarlo sin apagarlo, protegerlo sin aislarlo, sanarlo sin endurecerlo. El primer paso para soltar sin endurecerte es permitirte sentir sin culpa. Muchas personas se sienten culpables por seguir doliendo, piensan que ya deberían estar mejor, que ya pasó suficiente tiempo, que ya no deberían llorar. Pero el dolor no tiene calendario, y Dios no te apura en el proceso. La sanidad emocional no funciona por plazos, funciona por profundidad. Jesús nunca exigió sanidad emocional inmediata, nunca le dijo a alguien, ya deberías estar bien. Jesús acompañó procesos, escuchó, lloró, caminó con los heridos. Llorar no es retroceder, recordar no es fallar, sentir no es debilidad, es humanidad. La Escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de endechar, y tiempo de bailar. Si hoy estás en tiempo de llorar, Dios no te reprocha eso, no te juzga, no te presiona, te acompaña. El segundo paso es no confundir soltar con olvidar. Soltar no significa borrar la historia, no significa negar lo que existió, no significa fingir que no importó. Lo que fue real, lo que amaste importó, y Dios no te pide que lo niegues. Soltar no es negar el pasado, es dejar de vivir atado a él. Soltar significa dejar de construir el presente desde una herida del pasado. El problema no es recordar, el problema es vivir atrapado en el recuerdo. Cuando el recuerdo gobierna tus decisiones, tus emociones y tu forma de amar, entonces se convierte en una prisión. Y eso solo se sana cuando entregas el pasado en manos de Dios. La Escritura dice en Isaías, capítulo 43, versículo 18, «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas». Esto no es un llamado al olvido, es un llamado a no permitir que el pasado gobierne tu presente. Dios no quiere borrar tu historia, quiere sanar la relación que tienes con ella. El tercer paso es no tomar decisiones desde la herida. Cuando el corazón está roto, las decisiones suelen ser extremas. Decisiones como, no vuelvo a amar, no confío en nadie, no me ilusiono más, prefiero estar solo. Eso no es sabiduría, es dolor hablando. Dios no quiere que decidas tu futuro desde una herida abierta, porque las decisiones tomadas desde el dolor suelen crear pérdidas nuevas. La Escritura dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá». Antes de decidir cerrar tu corazón, permite que Dios lo sane, porque un corazón herido no ve con claridad, ve con miedo. El cuarto paso es perdonar sin justificar lo que dolió. Perdonar no significa decir que estuvo bien, no significa minimizar la herida, no significa negar el daño. Perdonar significa soltar el peso de cargar con la ofensa. Cuando no perdonas, el recuerdo sigue controlando tus emociones, sigue activando la herida, sigue robándote paz. Cuando perdonas, el recuerdo pierde poder. La Escritura dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó». El perdón no siempre se siente, a veces se decide.
Y con el tiempo, Dios sana lo que la decisión inició. El quinto paso es no cerrar tu corazón a Dios. Muchas personas no se endurecen con otros, se endurecen con Dios. Siguen creyendo, pero ya no se entregan igual. Siguen orando, pero con distancia. No porque no amen a Dios, sino porque tienen miedo de volver a confiar y volver a perder. Pero Dios no es quien te hirió, Dios es quien te sostuvo en la herida. La Escritura dice en Salmos capítulo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no te pide que seas fuerte, te pide que seas abierto. El sexto paso es permitir que Dios redefina lo que viene. Cuando pierdes algo importante, es normal aferrarte a cómo creías que sería tu vida. Pero Dios no solo restaura lo perdido, a veces redefine el camino, y redefinir no significa perder calidad, significa cambiar de forma. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no quiere que vivas añorando lo que ya no está, quiere que aprendas a vivir con lo que Él está construyendo ahora. El último paso es confiar aún con cicatrices. Sanar no significa volver a ser como antes. Significa aprender a vivir con cicatrices sin que te gobiernen. Las cicatrices no te hacen débil, te hacen real. Jesús resucitó con las marcas en sus manos. Eso nos enseña algo profundo. Dios no borra todas las marcas, pero las transforma en testimonio. Si hoy estás soltando algo que dolió, no te apures, no te cierres, no te endurezcas. Dios no quiere un corazón blindado, quiere un corazón sanado. Y aunque el proceso sea lento, si caminas con Él no perderás tu sensibilidad, no perderás tu fe y no perderás tu capacidad de amar. Porque lo que Dios sana, no lo deja vacío, lo llena de vida nueva. Y ahora descubriremos cuáles son las señales de que Dios está sanando, no destruyendo. Cuando atraviesas una pérdida, es muy fácil confundir el proceso de Dios con destrucción. El dolor es tan real, tan constante, tan silencioso, que muchas veces piensas que algo dentro de ti se está rompiendo para siempre. Pero hay una verdad que necesitas escuchar con calma. Dios no destruye lo que ama. Dios sana, aunque el proceso duela. La sanidad de Dios no siempre se siente como alivio inmediato. Muchas veces se siente como cansancio, como lentitud, como un cambio interno que no sabes explicar. Por eso hoy quiero ayudarte a reconocer las señales silenciosas de que Dios no te está quebrando, te está reconstruyendo desde dentro. La primera señal de que Dios está sanando tu corazón es que ya no reaccionas como antes. Tal vez antes el recuerdo te paralizaba, tal vez antes cualquier palabra abría la herida, tal vez antes el dolor te hacía explotar o cerrarte por completo. Hoy todavía duele, pero ya no te destruye. Eso no es frialdad, eso es sanidad progresiva. Dios no quita el dolor de golpe, pero sí le quita el poder de gobernarte. La Escritura dice en Proverbios capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Cuando Dios sana, empieza suavizando lo que antes estaba endurecido por el dolor. La segunda señal es una paz que aparece sin explicación lógica. No es permanente, no es constante, pero llega. En medio de días difíciles, hay momentos donde el corazón descansa sin razón clara. Esa paz no nace de respuestas, nace de la presencia de Dios. La Escritura dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa paz no elimina la herida, pero la envuelve. La tercera señal es el deseo de seguir buscando a Dios, aunque estés cansado. Muchas personas cuando no entienden el proceso se alejan, se enfrían, se desconectan, pero tú no. Sigues escuchando mensajes, sigues orando aunque sea con pocas palabras, sigues queriendo entender lo que Dios está haciendo. Eso no viene de ti, eso es Dios sosteniéndote desde dentro. La Escritura dice en Juan, capítulo 6, versículo 44, Nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Si sigues aquí, Dios sigue trabajando en ti.
La cuarta señal es una sensibilidad nueva hacia otros que sufren. Antes, tal vez no entendías ciertos dolores. Hoy los reconoces. El sufrimiento te volvió más humano, más compasivo, más empático. Eso no es endurecimiento, eso es transformación. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Dios no desperdicia tu dolor, lo convierte en puente para otros. La quinta señal es que ya no te culpas como antes. Tal vez todavía revisas el pasado, pero ya no te condenas de la misma forma. Empiezas a entender que no todo dependía de ti, que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, que Dios no te está juzgando por lo que pasó. La Escritura dice en Salmos capítulo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando Dios sana, te libera de la autoacusación constante. La sexta señal es una esperanza tímida pero real. No es entusiasmo, no es euforia, es una pequeña certeza interior de que tu historia no terminó aquí. Aunque no sepas cómo, aunque no sepas cuándo, algo dentro de ti cree que vendrá algo bueno. Esa esperanza no nace del optimismo humano, nace de Dios. La Escritura dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La séptima señal es que Dios empieza a ordenar tu interior. Tal vez no ha cambiado lo externo, pero algo interno se está acomodando. Tus prioridades cambian, tus deseos se ajustan, tus límites se fortalecen. Eso es sanidad profunda. La Escritura dice en Salmos capítulo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios empieza limpiando por dentro, lo que luego se reflejará por fuera. La octava señal es que puedes recordar sin quedarte atrapado. Antes el recuerdo te absorbía, hoy lo recuerdas y sigues adelante. Eso no significa que no importe, significa que ya no gobierna tu presente. Dios no borra la memoria, sana la relación con ella. La novena señal es que ya no tienes prisa por reemplazar lo perdido. Antes querías llenar el vacío de inmediato, ahora entiendes que sanar requiere tiempo. Eso es madurez espiritual. La Escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en tu prisa, en su tiempo. La décima señal es que confías más en Dios que en tus propias fuerzas. Antes te sostenías en personas, en planes, en seguridades externas. Hoy, aunque te cueste, te apoyas más en Dios. Eso no te hace débil, te hace libre. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La sanidad de Dios no siempre se anuncia, se revela con el tiempo. Dios no te está destruyendo, te está sanando. Y lo que hoy parece lento, mañana será firme, porque lo que Dios restaura, lo restaura para permanecer. Y ahora quiero invitarte a hacer una pausa consciente. No sigas escuchando como quien pasa un mensaje más. Detente un momento, respira profundo, deja que tu corazón se aquiete. No necesitas tener todo claro ahora, no necesitas entender cada pérdida, no necesitas fuerzas extraordinarias. Solo necesitas presentarte delante de Dios tal como estás, con lo que duele, con lo que quedó, con lo que aún no sana. Este no es un momento para pensar, es un momento para rendirte. Si puedes, cierra los ojos, y desde este lugar de honestidad, vamos a orar juntos. Señor, aquí estoy delante de ti. No llego con respuestas claras, no llego con todo resuelto, no llego con explicaciones ni argumentos. Llego tal como estoy, con el corazón marcado por lo que perdí, con la mente cansada de pensar, con el alma sensible por todo lo que cambió. Tú conoces el nombre de aquello que se fue, conoces la historia completa, no solo el final. Conoces el vacío que dejó, el silencio que apareció después,
las preguntas que nadie escucha. Conoces las noches en las que intenté ser fuerte cuando por dentro me estaba rompiendo. Conoces las veces en las que sonreí por fuera mientras por dentro lloraba. Conoces los momentos en los que quise entender y no pude, y las veces en las que solo quise descansar y no encontré paz. Hoy no vengo a reclamarte, no vengo a exigirte respuestas inmediatas, no vengo a pedirte explicaciones que tal vez aún no estoy listo para recibir. Hoy vengo a abrirte el corazón, tal como está, sin máscaras, sin defensas. Porque aunque no entiendo por qué quitaste eso que amaba, aunque no comprendo por qué permitiste esa pérdida, sí sé algo con certeza profunda. Tú sigues siendo Dios, y sigues siendo bueno. No has cambiado, no te has alejado, no te has vuelto indiferente a mi dolor. Señor, hoy te entrego lo que duele recordar. Te entrego esos pensamientos que regresan sin avisar. Te entrego las imágenes, las palabras, los momentos que aún me aprietan el pecho. Te entrego lo que me cuesta soltar, lo que todavía trato de retener en la memoria por miedo a que, si lo suelto, signifique que nunca importó. Te entrego esa parte de mi vida que no volvió a ser igual, esa etapa que terminó sin aviso, ese sueño que se rompió en silencio, esa relación que se fue dejando preguntas abiertas. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo declaro hoy. La Escritura dice en Salmos, capítulo 34, versículo 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Por eso hoy creo, aunque todavía me duela, que tú estás cerca de mí. Cerca cuando lloro, cerca cuando callo, cerca cuando no tengo fuerzas para orar. Padre, limpia mi corazón de toda culpa. Quita de mí la idea de que esta pérdida fue un castigo. Quita de mí la mentira de que hice algo mal para merecer este dolor. Quita de mi mente los pensamientos que me acusan, las voces que me señalan, las preguntas que me hacen sentir insuficiente. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo digo hoy con fe. La Escritura dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy recibo esa verdad. No estoy condenado, no estoy rechazado, no estoy olvidado. Estoy en proceso, estoy siendo sanado, estoy siendo sostenido por tu gracia. Señor, sana las partes de mi corazón que se cerraron por miedo. Sana las áreas donde levanté muros para no volver a sufrir. Sana la desconfianza que nació del dolor y que me hizo dudar incluso de ti. Sana el cansancio profundo que se acumuló con el tiempo. Sana la fatiga emocional que no siempre se ve, pero que pesa. No quiero seguir adelante con un corazón endurecido. No quiero vivir protegiéndome de todo por miedo a volver a perder. Quiero seguir adelante con un corazón sano, con un corazón sensible, con un corazón que todavía sabe amar, confiar y esperar. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo declaro hoy. La Escritura dice en Salmos, capítulo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy creo que tú estás sanando, aunque el proceso sea lento, aunque no sea inmediato, aunque no se sienta como esperaba. Hoy creo que tú estás vendando mis heridas, una por una, con paciencia, con cuidado, con amor. Padre, enséñame a confiar incluso cuando no entiendo. Enséñame a soltar sin amargura. Enséñame a caminar sin aferrarme al pasado ni vivir con miedo al futuro. Enséñame a vivir este proceso sin compararme, sin apresurarme, sin juzgarme. Si quitaste algo de mi vida, dame la gracia para no vivir atado a ello. Dame la sabiduría para no quedarme mirando atrás cuando tú me estás llamando hacia adelante. Y si cerraste una etapa, abre mis ojos para ver lo nuevo que estás preparando, aunque todavía no sea visible, aunque todavía no tenga forma. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo creo hoy. La Escritura dice en Isaías capítulo 43, versículo 19, He aquí que yo hago cosa nueva. Aunque todavía no la vea, aunque todavía no la entienda, confío en que tú estás haciendo algo nuevo en mí. No solo alrededor de mí, sino dentro de mí, en mi manera de pensar, en mi manera de creer, en mi manera de amar. Señor, guarda mi mente en paz, calla los pensamientos que me atacan en silencio.
Calla las preocupaciones que se repiten. Calla las dudas que aparecen cuando todo está quieto. Sostén mi fe cuando se sienta débil, cuando parezca pequeña, cuando dude. Hoy dejo en tus manos lo que no puedo cambiar, lo que no puedo recuperar y lo que no puedo controlar. Dejo en tus manos las personas que se fueron, las oportunidades que no volvieron, las respuestas que aún no llegan. No quiero cargar más con este peso, no quiero seguir intentando sostener lo que ya no depende de mí. Lo suelto delante de ti, con lágrimas si es necesario, con silencio si no tengo palabras. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo declaro hoy. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón. Hoy decido confiar, no porque todo esté bien, no porque todo esté claro, sino porque tú estás conmigo. Gracias porque no me soltaste cuando todo se rompió. Gracias porque no te fuiste cuando yo no entendía. Gracias porque aún en la pérdida tu amor permaneció firme. Gracias porque me has sostenido cuando no tenía fuerzas. Gracias porque has sido paciente con mi proceso. Gracias porque no me apuraste ni me exigiste más de lo que podía dar. Hoy pongo mi vida, mi proceso, mi sanidad y mi futuro en tus manos. Confío en ti, descanso en ti, y aunque el camino siga siendo largo, sé que no lo camino solo. Hoy aprendiste algo importante. Dios no quita para destruir, quita para cuidar. Lo que se fue no define tu final, define el comienzo de una sanidad más profunda. Si hoy duele, no estás solo. Dios sigue contigo, incluso en la pérdida. Sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios sane tu corazón, fortalezca tu fe y te guíe con paz en cada paso.